Buenos días. Me acuerdo siempre del saludo de una amiga que tengo en televisión, que me cae fenomenal. Frecuentemente veo el telediario de las 9, es el momento en que nos gusta cenar. Y sale una chica presentando siempre la 11 y dice con un desparpajo y con una ilusión que me trae ilusión a mí mismo. Y me dice, buenas noches. No sabéis de quién hablo, ¿verdad? Ella justamente después del telediario presenta la 11. Nunca compro la 11, no atiendo a los números, pero la atiendo a ella, no sé por qué, me cae muy bien. Es albina, es ciega también, y por eso hace este pequeño presentación del sorteo de la 11. Qué buena labor hace este grupo para tantos discapacitados. Bien, como decía Guille, sí, en esta semana he empezado a trabajar y estoy saliendo de una depresión profunda. Deseo jubilarme en breve, me quedan ya, cuento los meses. Me dicen los compañeros, has empezado muy pronto. Digo, bueno, esto es casi como, creo que me quedan por mis cuentas unos 24 meses. Podéis echar las cuentas según la edad de jubilación, los años que tengo. Me puedo jubilar, gracias a Dios, un año antes por estar trabajando a turnos toda mi vida laboral. Por cierto, estoy de retén en este fin de semana. Espero que no me llamen por teléfono, debo de tenerlo. ¿Habéis traído vuestros teléfonos y vuestras Biblias? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con el teléfono móvil, pero ya os diré cuándo. Así es que estad atentos y atentas. Bueno, bien, el tema mientras a mí no me den ninguna instrucción, yo sigo tocando como peregrinos. Y como peregrinos, pues, ¿quién mejor que fijarme en la vida de Pablo? De hecho, él es el que ha inspirado todas estas exposiciones últimas que he hecho relacionadas con su vida. Y lo que hoy quiero precisamente tratar pues es lo que fue prioritario en su pensamiento. ¿Me escucháis bien todos? ¿Entendéis? Sí, ¿verdad? ¿Qué fue prioritario en su pensamiento? Pero a la vez, de soslayo, tocar un tema a veces escabroso y difícil en nuestras iglesias, que son las luces y sombras que todos tenemos y que también tuvo Pablo. Luces y sombras que tuvo en sus escritos y en su vida. Y que alguna vez pasamos de puntillas nosotros cuando los leemos, ¿verdad? Bueno, ya aclararemos a qué me refiero. Por favor, a los 25 minutos, Mari, porque de este tema cierto que podríamos hablar durante horas, ¿verdad? Bueno, esto siempre lo repito en las primeras presentaciones para ponernos en camino, en preparación de lo que quiero comentar. ¿Qué es el camino? Pues el camino no es otra cosa que la vida cristiana, nuestra vida. ¿Y cómo realizamos ese camino? Pues lo realizamos, para nosotros es un modo en el que vivimos a Jesús en nuestras vidas, nuestra relación con Él, ¿verdad? Ese es el camino en el que nosotros vivimos. Y pongo ahí el camino de un peregrino, de una peregrina, camino de Santiago, porque eso es lo que hacemos. Venimos a esta vida solo y finalizamos la vida también solos, lamentablemente. Pero en esta vida nos toca decidir, y a veces decidir de una manera responsable. En este caso, desde aquí invitamos, proclamamos que no hay mejor vida y vivir ese camino que vivirlo con Jesús. Amén. No hay otro mejor modo de vivir esa vida y de recorrer ese camino que hacerlo con Jesús. Bueno, el objetivo y el propósito que hoy me planteo, por tanto, es entender un poco mejor a Pablo y resaltar lo más relevante para él. En esta sala hay misioneros, pero va dirigida a todos. La verdad es que la palabra nos confronta a todos y a todas los que aquí estamos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Y de eso se trata, de resaltar y entender mejor a Pablo y qué fue lo más relevante para él. Pues bien, lo interesante también, repito, como en otras ocasiones, es andar al paso de Jesús en nuestro camino, en nuestro peregrinar en esta vida, porque de ese modo vamos a escuchar su voz. Y esta es la clave de nuestra vida cristiana, escuchar a Jesús
en cada momento, en cada latir, en cada paso. Ojalá que todos lo podamos conseguir, ¿verdad? Bueno, pues pretendo distribuirme leyendo este texto de 1 Corintios 9, del 1 al 23, hacer unas aclaraciones previas, hablar sobre el texto de los 3 ceros de Pablo. Qué curioso. Al leerlo y al estudiarlo y meditarle me di cuenta de esos 3 ceros en este texto de 1 Corintios 9, importantes para entender la personalidad de Pablo, su perfil psicológico. ¿Por qué fue ese instrumento tan útil en manos de Jesús? Conclusiones llegaremos y terminaremos con oración. ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo fue su vida? Me pregunto. ¿Qué le preocupó? ¿Cómo lo enfrentó? Pues 3 cosas sucedieron en su vida meridianamente importantes, trascendentes para él. La primera, voy para atrás, su encuentro Jesús camino de Damasco, ya hablamos de ello. ¿Os acordáis? Se ha hablado mucho de ese tema. Aquello marcó un antes y un después en la vida de Pablo, un punto de inflexión, de ser un celoso perseguidor de la Iglesia a convertirse en el mayor precursor de la época. Muchos historiadores le otorgan a él el calificativo de ser el precursor original del cristianismo, que no a Jesús, sino al mismo Pablo. Bueno, no es así, todos lo sabemos. El precursor es Jesús. Pero Pablo es el que puso en orden a la Iglesia y la lanzó a ese mundo en el que estaba, ¿verdad? A ese mundo hostil. No perdamos de vista esto. Era un mundo hostil y Pablo supo enfrentarlo. Aquí ya empezamos a ver cómo él, ese misionero infatigable, enfrentó a ese mundo hostil, ¿verdad? Otra cosa que marcó a Pablo en su vida y en sus escritos es ese concilio de Jerusalén, un concilio en el que hubo una disputa, se empezaban a convertir los gentiles y había disputa entre aquellos primeros creyentes judíos que decían que aquellos que venían del mundo gentil a Cristo, ¿qué tenían que cumplir? Aquello fue una confrontación fuerte para Pablo. Pablo y Bernabé, que bajaron a Jerusalén, y otros a defender que no se les pusiera más trabas a aquellos que estaban recibiendo el Evangelio, ¿verdad? Aquello fue un hito importante en la vida de Pablo también. Y por último, sus propios viajes, el conocimiento de las diferentes culturas. Él era un hombre de mundo. Pablo era un hombre de mundo. Tenía el conocimiento de varios idiomas, estaba bien formado, venía de un mundo culto. Y él hizo viajes, se enfrentó a diferentes contextos sociales, culturales, y esto marcó su vida y sus escritos. Por tanto, creo que estos 3 hechos nos hacen ver un poco la personalidad de Pablo, un pensador, un intelectual de su tiempo. Bien, hemos hablado, como en ocasiones pasadas, de todos estos temas relevantes para Pablo. Su conversión, la justicia de Dios, que es por la fe, Romanos 1:17, el retorno del Señor está cerca, 1 Tesalonicenses, estamos en Cristo, esa relación tan personal y tan íntima, esa fórmula tan maravillosa y tan mágica de Pablo. Estamos en Cristo, qué profunda y qué sencilla a la vez, ¿verdad? Como la fórmula del mejor matemático. Estamos en Cristo. Y por último, y aquí es donde sigo el hilo de lo que vamos a hablar en esta mañana, la Iglesia como cuerpo de Cristo. A Cristo le hacemos visibles tú y yo. Nosotros hacemos visible a Cristo. Pablo emplea esta metáfora. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo se muestra al mundo a través de ti y de mí, hermano y hermana. Qué maravilloso, pero qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad que Cristo se haga visible a través nuestro. Bien, de esto hemos hablado en Pablo en las últimas ocasiones. Hoy os quería hablar de Pablo y pongo a Pablo ahí entre interrogaciones porque, por desgracia, demasiadas veces se ha malentendido a Pablo. Hay partes de sus escritos, estas son sus sombras, donde los hemos pasado de puntillas 20 siglos después. Me refiero a pasajes difíciles que se han empleado para silenciar a la mujer, ¿verdad? O para justificar la esclavitud, no hace mucho.
o para tener un amor o un odio exacerbado hacia el pueblo judío. Textos suyos se han malinterpretado en el siglo XX y se sigue haciendo en el siglo XXI actualmente y lamentablemente. Sus escritos entendidos al pie de la letra han sido el pretexto de demasiados abusos, como os estoy diciendo. Otros, en cambio, lo han calificado de un fundamentalista radical, no propio para el siglo XX y siglo XXI. Por eso necesitamos entender bien a Pablo. Y pongo ahí dos asteriscos, y aquí es donde viene el ejercicio primero. Para sorpresa mía, y vamos a empezar por el segundo asterisco, si tenéis vuestros móviles, buscad esta palabra en vuestros móviles. Ponéis ahí en el buscador de Google, fundamentalismo. Y así yo bebo un trago. Fundamentalismo. Buscarlo en vuestros móviles. Y ahora os van a salir muchos significados. Fundamentalismo. De todos los significados y todas las palabras, buscar el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Lo veréis ahí. Yo también lo voy a hacer. ¿Hay alguien que ya lo haya encontrado? Bien, ese punto tercero, exigencia intransigente, esto es lo que define el diccionario de la Real Academia Española. Y lo digo aquí, lo repito para que quede también grabado y oído por si nos escucha alguien. Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Muy bien, pero ¿no te viene, hermana, junto a ello el número 3? ¿No hay otras acepciones primero 1 y 2? El 1, por favor. 1. Habla del Corán y habla de aquellos islamistas fundamentalistas que pretenden restaurar y lo hacen la pureza islámica y lo hacen de una manera, aplicación estricta. Pero fijaros, ni con la 1 ni con la 3 me he sentido molesto, porque hablan del fundamentalismo islámico y luego hablan de una exigencia intransigente en plan general. Con la que me he sentido molesto y que luego leyendo sobre el tema, me he sentido molesto con la definición de la 2. De la segunda acepción que este concepto aparece en el RAE. ¿Lo veis? ¿Quién me lo quiere leer? Y yo lo repetiré. Esta acepción es nueva dentro del diccionario de la Real Academia Española. Creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. Bien, durante esta semana precisamente he querido navegar sobre esta definición y a qué se estaba refiriendo esta acepción, interpretación literal surgida en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Como sabéis, la Primera Guerra Mundial ocurrió en el 1914. Y es que muchas de nuestras iglesias, muchas que venir de Latinoamérica y nosotros españoles, tenemos esa influencia americana de misiones americanas, ¿verdad? De lo que es misiones americanas, presbiterianas, metodistas, bautistas, reformadas, etcétera, ¿verdad? Y claro, digo que me siento porque tengo que reconocer que, hablando de esa iglesia en la que ese grupo cristiano en el que yo conocí al Señor, yo conocí el Evangelio, y esto que os voy a decir no lo digo con acritud, no lo digo con enojo hacia ellos, pero es verdad que era un grupo fundamentalista. ¿Y por qué digo que era un grupo fundamentalista, hermanos míos y hermanas mías muy queridos? Pues porque efectivamente se basaban en una interpretación literal de ciertos textos que silenciaban a la mujer. Recuerdo, ocurría una anécdota curiosa que nos reuníamos en la iglesia y nunca, por ejemplo, pedíamos coritos públicamente, pero nunca una mujer podía decir el 23 de ese grupo de coritos, sino que ella se lo tendría que decir a un hombre y el hombre era el que tenía que decir el número del corito para que la mujer...
De hecho, ahí marco ese texto de 1 de Timoteo 2, 11 y 15, donde lo podéis buscar y leer, donde dice Pablo a Timoteo que la mujer aprenda en silencio, no le está permitido enseñar al hombre. Bien, ¿verdad que pasamos de puntilla? O cuando más adelante en 1 Timoteo 6.1 habla de la esclavitud, Pablo recomienda al siervo que sea obediente a su amo en todo. Y entonces hay algunos que dicen, pues, me cachis la mar, joder, perdonad la expresión. Pablo tenía que haberse pronunciado sobre esto. No tendría que haber dejado esto que fuese así. Bien, creo que malentendemos a Pablo, ¿verdad? Creo que malentendemos a Pablo cuando le juzgamos a Pablo así. Y os diré un poquitín más adelante el porqué, y creo que todos y todas lo vamos a entender. Después de muchos años y de estar en ese grupo en el que un poquitín más tarde conocí a una asociación con la que estuve trabajando muchos años, de cerca de 14 o 15 años, pues era una asociación que trabajaba con sectas. Y ahí me di cuenta que a veces las interpretaciones literales que hacen este tipo de sectas, reconocidas como tales, pues esa interpretación literal no lleva a otra cosa que precisamente a los errores, y a veces errores graves, como pueda ser el que hace poco se ha hablado de una chica, una joven en el hospital Ramón y Cajal con mi hija, dejarse morir por no recibir una transfusión de sangre. A día de hoy esto sigue ocurriendo por una interpretación literal de la Biblia. Bien, de modo que una interpretación literal de la Biblia puede llevar a consecuencias menos, pero también muy graves, como estamos viendo, ¿verdad? O como oímos. Pero como os decía, al ir estudiando este tipo de grupos fundamentalistas, llamados sectas también, me di cuenta que esos fundamentalismos no solo se dan en las sectas, también se daban dentro de las iglesias y también se dan dentro de las iglesias. En el otro lado del espectro están los más liberales, aquellos que ni tan siquiera creen en los milagros de Jesús, ni tan siquiera en la resurrección, que están casi más cerca del ateísmo que del cristianismo. Así que tenemos en ese espectro de fundamentalismo, podríamos decir, de todos los colores. Y como dicen en el refrán, los extremos se dan la mano. Procuremos no caer en esos extremos, ¿verdad? Ni muy fundamentalistas, ni tan liberales que nuestra fe quede por los suelos, ¿verdad? Intentemos evitar, pero lo que quiero salir es en defensa de Pablo, para que entendamos a Pablo al escribir estos textos y ver cuál era realmente su motivación, ¿verdad? Para eso vamos a hacer esta lectura. Vayamos a 1 Corintios 9, del 1 al 23. Creo que en este texto vamos a conocer a Pablo, a conocer su motivación, a conocer lo que a él le mueve, a conocer su prioridad, a conocer en realidad el núcleo de su pensamiento. 1 Corintios 9, 1 al 23 dice así: ¿No soy apóstol? Titulan a estos versículos los derechos de un apóstol. Aquí vamos a ver esos 3 ceros que os decía. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? Por favor, fijaros en lo que, si algunos seguís el texto, en lo que subrayo y pongo en negrita. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa
si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Sí, es el anterior. Sino que lo soportamos, me he quedado en el versículo 12, ¿verdad? Sobre eso, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. ¿Qué texto donde Pablo describe lo que él siente, lo que él hace, cómo lo siente, cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Y ya podríamos recordar también, al leer esto, aquello que dice a los filipenses, bastante parecido. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Creo que me he saltado ahí un renglón. Tiene todo por basura, todo lo que él había sido, ¿verdad? Toda su vida, todo su centro, todo su pensamiento se dirigía a Cristo y lo tenía como la excelencia, ¿verdad? Por tanto, vemos aquí el primer cero derechos para mí. Aunque tengo derecho a tener mujer, aunque tengo derecho a recibir una ayuda de la Iglesia, cero derechos. Renuncia y anegación absoluta por causa del Evangelio. Sí, la entrega de Pablo es una entrega absoluta por el Evangelio. Pero cuando él está diciendo el Evangelio, no está diciendo solamente el Evangelio, no está hablando del sustantivo, está hablando del verbo, está diciendo evangelizar. Está diciendo evangelizar. Por eso realmente no es, en lo que acabamos de leer, no es el Evangelio. Es que él renuncia a todo por evangelizar. Y cuando ya estamos tratando de evangelizar, estamos hablando de una misión, ¿verdad? Ese es el término que se está empleando, evangelizar, anunciar las buenas nuevas, específicamente el Evangelio. Él está hablando de una misión. Y aquí es donde os confronto. Es Pablo, es el misionero, el que tiene esa labor. Es el misionero, el Guille. Sigamos. Cero obstáculos. Dice que Pablo y Bernabé lo soportan todo, versículo 12. Lo soportamos todo. Y dice él, que es por causa también del Evangelio, lo soportamos todo.
cero derechos, cero obstáculos. Ningún obstáculo. En Pablo la misión, el Evangelio es lo prioritario, es el fin. La Iglesia misma no es el fin, sino la estrategia. Ojo, quedaros con esta moraleja. La Iglesia no es el fin en Pablo. No es el propósito último en Pablo. El fin para Pablo es la misión y la Iglesia la estrategia. La formación de iglesias no tiene otro cometido que llevar a cabo la misión. Debemos de comprender esto, porque a veces nuestras miras son cortas y pensamos que la Iglesia es el propósito. La Iglesia no es el propósito. La Iglesia es la estrategia para llevar la misión en Pablo. ¿Amén? Hemos entendido este pequeño concepto, ¿verdad? Me confronta, porque me quedo en el confort de cumplir en la Iglesia. Y no es así, hermano y hermana. No es así en Pablo. No es así en el seguimiento de nuestra vida cristiana. Todo el pensamiento de Pablo está supeditado a la misión. Todo. No hay otra cosa. Toda es la misión. Me he hecho a todos de todo. ¿Seguimos? Cero concesiones a uno mismo. Me he hecho siervo de todos. A los judíos, me he hecho judío. A los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviese sin ley. Y a los débiles, ¡oh, qué hipócrita! ¿Hipócrita Pablo? No. No es hipócrita Pablo. Está entendiendo el propósito, el núcleo de lo que es nuestro llamamiento cristiano. Está explicándoselo. No, yo no quiero nada para mí, me hago siervo de todos, concedo todo a los demás, me adapto, transijo. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos salve a algunos. Para que de todos modos salve a algunos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto nos enseña Pablo? Pablo repensó su comprensión de Dios. Él era ese fariseo estricto que perseguía a la iglesia. Pablo repensó su fe. Pablo reinterpretó su fe. Dialogó con el mundo, contactó con las nuevas culturas, dio respuestas a nuevas situaciones, cedió y se adaptó para conseguir un futuro. Reprendió a Pedro. Acordaos, hermanos y hermanas, cuando Pedro cambiaba de actitud, cuando venían los judaizantes. Por favor, Pedro, lo importante en favor del Evangelio. Amén. Esos son los 3 ceros del apóstol que vemos en este pasaje. La actitud de Pablo, sin lugar a dudas, no es la de un fundamentalista. No. Tenemos que dar explicación a esos pasajes todavía, pero no es la de un fundamentalista. Un fundamentalista no se comporta de este modo. No se comporta del modo que Pablo se comportó. ¿Cuál es la reflexión, por tanto, que hacemos? Y ya estoy llegando a conclusiones, actualización y conclusiones. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Bueno, la primera de ellas es interpretar bien a Pablo, es la clave. No es tanto a veces lo que dice, sino interpretarle bien. Para que tenga su lugar en la actualidad como merece. Una lectura al pie de la letra es el primer paso para fundamentalismos que nos alejan completamente de la misión. El fundamentalismo nos aleja de la misión. Tristemente aquel grupo del que os he hablado, tan querido para mí, lo sigue siendo actualmente, poco a poco fue perdiendo fuerza. Se separó de la misión, se separó de la iglesia y poco a poco aquel crecimiento tan fuerte, espontáneo, explosivo, diría yo, que tuvo en pocos años, ¿verdad, María José?
nos separamos de la misión, nos separamos de la iglesia, nos quedamos solos reuniéndonos en casa y poco a poco esos elementos intransigentes, dogmáticos, de entender la palabra de una forma tan rígida, tan literal, nos llevó a... ¿Me explico? ¿Me entendéis la expresión? Bien, ojo, porque ciertamente ese diccionario de la Real Academia Española no dice cosas que no sean verdad. Es verdad que a veces la interpretación literal de la Biblia nos conduce a fundamentalismos no deseados y que no hacen otra cosa que estorbar la misión, hermano y hermana. ¡Ojo! La segunda actualización es imitar a Pablo, digo aquí, dialogar. Nos da miedo a veces dialogar. Ese fundamentalismo, también estudiando sobre la historia, por qué surgió allí en los Estados Unidos, surgió por dos razones. Surgió por la teoría de Darwin del evolucionismo y surgió también por los métodos histórico-críticos de entender la palabra, la Biblia. Y como reacción surgieron estos fundamentalistas en aquel sentido, en aquel contexto no peyorativo, sino positivo, porque lo que querían esas iglesias es poner los fundamentos del cristianismo y de ahí salieron 5 libros con 5 fundamentos. Uno de ellos era la credibilidad, la inerrancia de la Biblia, en la que todos creemos. Nadie me malentienda. Todos aquí creemos y defendemos la inerrancia de la Biblia. Es la lectura y la interpretación que nosotros hagamos del texto lo que nos lleva a confundirnos o no. La palabra de Dios es palabra de Dios y es inerrante, como ha de ser. Es la interpretación y la lectura que hagamos del texto. ¿Amén? Por eso, entrar en diálogo con el mundo a veces nos asusta. Creemos que la ciencia nos confronta. Y no es así, hermano y hermana. Y no es así. No debemos de renunciar a los principios básicos, pero debemos de entrar en diálogo. Si no, corremos el peligro, como ahí digo, de caer en desarraigo, de caer precisamente en no llevar a cabo la función o la misión que nos está encomendada a ti y a mí. ¿Correcto? Por eso he representado ahí a Jesús con culturas indígenas, ¿verdad? Me gustó esta imagen. Debemos de acercarnos a cada cultura, a cada situación y allí presentar y llevar el Evangelio. Amén. Y la tercera actualización que hago es la lucha, y aquí sí que contesto a ese lado oscuro que no veíamos en Pablo. Hermano y hermana, la lucha de Pablo no era una lucha de género. La lucha de Pablo tampoco era una lucha social por reivindicar la libertad de los siervos y esclavos en aquel momento. Él sencillamente se adaptó a una cultura y a una forma de entender una economía, como era la esclavitud. La esclavitud formaba parte integral de la economía del Imperio Romano y él sencillamente se acomodó. Igual que el patriarcado era un sistema social arraigado en Roma y arraigado en Grecia y en todo el Mediterráneo. Él sencillamente se adaptó. Su lucha no era una lucha ni social ni de género. Sencillamente él se enfocó en su lucha. Su lucha era la misión, era llevar la palabra de Dios. El único propósito, por eso se habla de soslayo en sus cartas de la mujer y de los esclavos, es de que no ocasionaran estorbo y fueran buen testimonio para no dar afuera ocasión de rechazar el Evangelio. Este es el pretexto que tenemos y la justificación que tenemos que dar a Pablo, en mi opinión, después de muchos años de estudio y de pensar sobre este tema, a esos pasajes. Su lucha no era una lucha social ni una lucha de género. Su lucha era la misión, era el Evangelio. Suficiente, ¿verdad? Y bien que la enfrentó. Sin embargo, aunque esas no eran sus luchas, eso no significa que hoy en día nosotros no tomemos parte de ellas. Los derechos de los más débiles, ¿verdad? La igualdad de la mujer. Bien, por último, y ya en conclusiones, estas son las cosas que digo que aprendemos de Pablo. La necesidad de repensar en nuestra vida cristiana
en aras de la misión, el Evangelio. Como dije al principio, este pasaje no confronta y no va dirigido al misionero o a la misionera. Va dirigido a ti y a mí, hombre y mujer de a pie que asistimos a una iglesia todos los domingos. Debemos de repensar la misión, porque está en el núcleo de nuestro llamamiento. Ven y sígueme y te haré pescador de hombres. En el núcleo de nuestro llamamiento está la misión. Y si no entendemos esto tan sencillo, entonces no entendemos a Jesús. Amén. Pero no solo como individuos, como personas, sino también como iglesia. Pensar en la misión como propósito de la iglesia. La misión, además, qué curioso, une a la iglesia. Qué curioso que cuando se han dado las grandes unificaciones de diferentes iglesias, de diferentes federaciones, ha sido por causas de la misión, porque les ha unido esa motivación de llevar el Evangelio. Curiosamente, la misión une, la misión nos une. Y eso es uno de nuestros fuertes que debemos de fomentar. La misión nos une. Está en el origen de nuestro llamamiento. Y hacer iglesia, como os decía, no es el fin, lo es la misión. Y por último, erradiquemos los fundamentalismos. ¿Por qué? Porque nos alejan de la misión. Amén. ¿Cuánto llevo? Pues muchas gracias, hermanos y hermanas. Espero que haya llegado meridianamente este mensaje a ti y a mí, también a mí. Me ha llegado y aprendo de la palabra, aprendemos de la palabra. Terminemos en oración. Inclinamos nuestras cabezas. Y te decimos, Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos dirección y sabiduría. Y gracias por el testimonio de Pablo, por su amor por el Evangelio de Jesús. Y gracias porque por personas como él nosotros conocimos el Evangelio y conocimos a tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a llevar tu glorioso Evangelio con toda dignidad a nuestro prójimo. Y te pedimos que nos ayudes a llevarlo con todo el amor, con toda la compasión y con toda la gracia de tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. El Señor os bendiga.